El recinto universitario de Mayagüez presenta Foro Colegial TV, la revista informativa del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, con un siglo de historia aportando a la educación del país. Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Fue a Noruega como embajador del Recinto Universitario de Mayagüez y como parte de la prestigiosa beca Fulbright de intercambio internacional. Sobre su experiencia hablaremos hoy en Foro Colegial. A continuación, la entrevista de hoy de Foro Colegial. Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial, y para contarnos su experiencia en Noruega se encuentra con nosotros el doctor Leonardo Flores. Él es catedrático del Departamento de Inglés del Recinto Universitario de Mayagüez, a quien le damos la bienvenida nuevamente a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesor? Ay, muy bien, gracias. Bienvenido a Puerto Rico nuevamente. Ay, gracias, Mislita querida. Qué bueno. Recuerdo que hace un tiempo atrás estuvimos hablando de cuando usted recibió esta beca tan importante y les explicábamos a los amigos y amigas que nos sintonizan lo que conllevaba esa beca y pues el prestigio, y que se iba a relocalizar. Pues ya ha pasado el tiempo, el profesor pues estuvo en Noruega, tuvo su experiencia y nos va a contar. Pero para propósito de aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver la primera entrevista sobre este tema, explíquenos qué es la beca Fulbright y cómo usted llega hacia ella. Seguro que sí. Pues mira, la beca Fulbright es una beca que organiza el Departamento de Estado de Estados Unidos. Es para intercambio internacional, tiene programas para estudiantes, para maestros, pero del que yo participé es para investigadores. Se llama el programa The Scholars. Es una competencia, es una beca bien competitiva, requiere pues ser visto por un comité en Washington, D.C., de profesores de la academia que dan el primer corte de quienes permiten que pasen a la competencia. Después lo evalúa en el país que uno está solicitando. En Noruega, en mi caso, evaluaron mi caso. Y bueno, me gané esta beca para estar un año participando en el programa de cultura digital de la Universidad de Bergen. Ese programa es un programa que comenzó hace más de 15 años y se ha convertido en uno de los centros de investigación más importantes del mundo en el área de la literatura digital. Mi participación en el programa Fulbright lo que hizo fue que me permitió ir allá por un año, pagado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y hice investigación, básicamente di 3 cursos durante el año, todos enfocados en mi área de especialidad. Di un curso a nivel básico de géneros digitales, donde trabajemos temas como videojuegos, literatura digital. Di un curso completo sobre literatura digital y entonces di un curso graduado también de literatura digital que diseñé yo. El resto del tiempo, ese año entero di esos 3 cursos. El resto del tiempo fue para mi investigación y logré muchas cosas. Nunca había tenido tanto tiempo para dedicar a mi área de especialidad. Profesor, específicamente usted nos menciona que estuvo en la Universidad de Bergen y como conducto de la beca, ¿usted escogía a qué universidad quería ir con relación al área de interés de su investigación, o el mismo comité de la beca entonces le sugería? ¿Cómo llega hasta allí específicamente? Pues la manera que surgió fue que el grupo de investigación de la Universidad de Bergen ganó una beca multinacional de Europa. Había 6 universidades en 6 países distintos europeos. Y como parte de esa beca, sacaron un dinero aparte para ayudar a auspiciar un investigador
de los Estados Unidos a que fuera y se integrara a las labores que estaba haciendo ese grupo de investigación. Que tuviera fin con ese tema. Exactamente. O sea que en este caso era específicamente en cultura digital, que puede ser varias áreas distintas. O sea que en el caso mío, pues yo estaba bien enfocado en la literatura digital. Ahora mismo, este año, hay un artista digital y está haciendo exposiciones, está haciendo performances, está haciendo trabajo de galería y dando cursos también. O sea que está bien enfocado en esa área. Vamos a segmentar la experiencia vamos a tratar de tocar todos los ámbitos que conlleva una experiencia de mudarse al exterior, pero quiero comenzar con la misma que usted mencionó, que estuvo dictando 3 cursos. ¿Qué tal la experiencia? Ya había estado en el recinto de Mayagüez dictando cursos. ¿Qué tal la experiencia de dictar cursos en Noruega? ¿Cómo es el sistema? ¿El sistema es diferente? Sabe que fue una experiencia bien interesante porque los estudiantes allá, la cultura de la enseñanza y el aprendizaje es distinta. Por ejemplo, yo aquí estoy acostumbrado a que cuando yo doy un curso, si yo me siento que estoy hablando mucho, yo salgo de la clase sintiendo que no hice mi trabajo. Porque generalmente en los cursos que yo doy en el Departamento de Inglés de Literatura, pues los estudiantes vienen preparados, habiendo leído un texto, y yo les saco de ellos la conversación, el aprendizaje fluye bien enraizado en los estudiantes. ¿Qué sucede? En Noruega la expectativa es que ellos leen individualmente a su tiempo y esperan que el profesor vaya y dé una cátedra, un lecture con PowerPoints y lo que sea, que vaya y que diga lo que tenga que decir. Y no están preparados necesariamente para tener una discusión. No es que no estén preparados, eran estudiantes muy buenos, pero es otra cultura, otra expectativa. De participación y esa interacción. Entonces, Exacto. ¿cómo manejó esa situación? Pues tuve que ir ajustándome y ellos también se tuvieron que ajustar. Uno de los beneficios es que uno de los cursos pues tenía un espacio tenía una hora adicional. Se reunía martes y jueves, y los jueves tenía una hora adicional para reunirse. Y pues yo aproveché esa hora para darles actividades de grupo, donde le daba un texto, los ponía en grupo y le daba unas metas claras y ellos venían a presentar. O sea que por las buenas y por las buenas, busqué envolverlos en el asunto de la enseñanza para que fueran estudiantes activos en su aprendizaje. Entonces el otro componente, ya me habló y ya inmediatamente vimos un poquito el choque cultural, ¿verdad? Sí, sí. En el salón de clase. Entonces me comentaba que tuvo tiempo para su investigación. Cuénteme cómo progresó esa investigación mientras estuvo en ese año. Pues sabe que por años yo me he enfocado en dar 1 o 2 charlas al año, generalmente una en Puerto Rico y una en una conferencia especializada de mi tema en Estados Unidos o donde sea. Pero estando allá, pues fue como ponerle cohetes a mi investigación. Yo escribí como nunca antes, publiqué como nunca antes. O sea, el proyecto que tengo de I Love E-Poetry lo desarrollé de una manera que me nominaron para un premio y por poco me lo gané. Salí en segundo lugar, first runner-up, el Digital Humanities Award. Una chulería. Yo fui a 6 países distintos a presentar mi investigación en conferencias profesionales. En 2 de esos casos fui invitado. Fui a Eslovaquia, a Bratislava, a presentar en una conferencia. Fui a Alcalá de Henares, auspiciado por la Fundación Fulbright. Presenté mi investigación en la conferencia de ese grupo grande multinacional de investigación. Presenté en Escocia en su conferencia final. Fui a Londres en otro festival internacional que se llama E-Poetry. Bueno, un éxito. Bueno, fui hasta Denver. Vine a Puerto Rico y di otra presentación en San Juan y armé un campamento de humanidades digitales en Mayagüez, en el recinto, durante el mes de noviembre. O sea que aún estando allá, siempre mantuve mis raíces y siempre estuve representando al recinto y mi investigación y agrandando el campo donde quiera que
que iba. Nos habló específicamente dentro de su investigación de presentaciones que ya le hemos explicado a los amigos y amigas que nos sintonizan, que muchas de estas presentaciones son arbitradas por pares, no es que uno decide que va a participar y ya, o sea que hay un proceso competitivo, pero nos habló también del portal de I Love del desarrollo del portal de I Love ePoetry. Sí. Entonces, ¿cómo se ve eso en perspectiva hacia el futuro con relación al insumo que tuvo este año en Noruega? Pues mire, ese proyecto de I Love ePoetry, yo lo comencé cuando me enteré que iba para Noruega. Yo quería aprovechar y refrescar mi lectura, ¿verdad? Entonces me creé un blog y se me ocurrió la idea, y resultó ser muy buena idea, que todos los días iba a leer un poema digital o una obra de literatura digital y la iba a reseñar. Unas 250 palabras aproximadamente. Todos los días. Eso incluyó fines de semana, eso incluyó días feriados. Y lo hice corrido, sin fallar un solo día, por 500 días corridos. Terminé el 2 de mayo de este año. Y entonces, ¿verdad? Y sobre la marcha, yo veía mi audiencia creciendo. Llegó un punto en que yo estaba recibiendo 2,000 visitantes no diarios, al mes. La semana pasada, un artículo que yo escribí logró atraer la atención de 1,200 personas en un día. O sea que, de cierta manera, con este blog yo he logrado impactar más allá, dentro de mi campo, pero también más allá. Que mi meta es, este blog de I Love ePoetry es un recurso de qué sucede con la palabra, con la poesía, en un ambiente digital. Y la persona que va a I Love ePoetry va a ver una obra, va a ver unas imágenes de la obra y va a ver una reseña crítica que le va a preparar para recibir esa obra. Le va a estimular la curiosidad, le va a mostrar un poco cómo manejarla. Se van a dar cuenta de las riquezas que hay en el ambiente digital para el idioma. Así que, y eso ha sido la base de mi investigación. O sea, de ahí he sacado artículos, estoy ahora mismo, esas primeras 500 entradas son un manuscrito que estoy trabajando para una casa publicadora. Y tengo una casa publicadora de prestigio muy interesada. O sea que estamos en la negociación. Vamos a ampliar sobre eso, profesor, cuando regresemos de la pausa y usted me dice que el proyecto incluía leer una poesía digital o literatura digital y allí analizarlo. ¿Cuál es la diferencia de los poemas como los conocíamos antes con el poema digital y la literatura como la conocíamos antes versus la literatura digital? Sobre eso ampliaremos luego que regresemos de esta pausa. No se retiren, por favor. Y de regreso a Foro Colegial, hoy estamos compartiendo con el doctor Leonardo Flores. Él es catedrático del Departamento de Inglés del Recinto Universitario de Mayagüez. El profesor Flores recibió la prestigiosa beca Fulbright, que es una beca de intercambio, y en este caso él tuvo la oportunidad de residir en Noruega por un año, donde allí ofreció cursos en una universidad de ese lugar e igualmente llevó a cabo su investigación, y esto pues también le dio a su vez oportunidad de publicar tanto sus artículos, presentarse en diferentes conferencias profesionales y ampliar su proyecto digital conocido como I Love ePoetry. Y nos quedamos allí antes de irnos a la pausa porque el profesor pues nos habló en detalle de cómo desarrolló este proyecto y cómo él lo ve hacia el futuro. Le preguntaba yo antes de irnos a la pausa, él nos comentaba que se trataba de analizar algún poema o literatura digital en un número específico de palabras, y yo le preguntaba, profesor, pero ¿cuál es la diferencia entre la poesía tradicional como la conocíamos antes y esto de la poesía digital y de la literatura digital? Precisamente usted estuvo allá en la Universidad de Birmingham dando clases de literatura digital. ¿Qué es eso, profesor? Pues mire, nosotros la literatura llega a nosotros primero de la oralidad. O sea, las culturas que antes de que desarrollaran la habilidad de leer y escribir, tenían que recordar las cosas con poesía. El Cantar del Mío Cid, Beowulf en inglés,
Le Chanson de Roland en francés, Orlando Furioso en italiano. Son las narrativas que fundan estas sociedades europeas. De la misma manera los refranes los recordamos porque son poesía. Al que madruga, Dios lo ayuda. Son frases que son balanceadas, poéticas. Cuando se inventa la escritura, pues entonces podemos expresarnos de unas maneras distintas. Empieza a desarrollarse una poesía más elaborada, no tan formal de la manera que existía, de manera fácil de memorizar, ¿verdad? Y pues por siglos escribimos. La imprenta le llevó la palabra a mucha gente. Y la misma literatura se desarrolló como un campo donde lo que entendemos como literatura es la palabra escrita. ¿Qué sucede? Ahora mismo vivimos un mundo de que la escritura es una tecnología, pero las pantallas y las computadoras son otras tecnologías y tienen unas características distintas. Por ejemplo, en papel uno escribe una secuencia de palabras y se quedan ahí quietecitas. Pero en una pantalla digital, en un ambiente digital, uno puede escribir esas palabras y dejarlas quietecitas, y generalmente eso es lo que uno hace en la mayoría de los casos. Una página web se queda quietecito ahí, un procesador de palabras es básicamente una maquinilla glorificada en un espacio digital, un PDF, la misma cosa. Eso es el papel representado en el mundo digital. Y los e-books, ¿verdad? Los libros digitales es tomar el libro y ponerlo en un Kindle o ponerlo en algún, ¿verdad? Un tablet, lo que sea, para poder leerlo digitalmente. ¿Qué pasa? Ese espacio digital tiene un potencial tremendo. Tú puedes crear un poema donde las palabras bailan, se mueven, se reconfiguran las líneas. Tú puedes hacer un poema que se genera automáticamente. Puedes hacer un poema que responde, interactivo, responde a lo que uno haga y lee a uno según uno lo lee al mismo. Hay un gran potencial multimedia. ¿Por qué escribir sobre una superficie blanca con tinta negra cuando puedes escribir sobre un video? Cuando puedes tomar las palabras e ir presentándolas en una secuencia de tiempo en vez de atrás del espacio. Lo importante de esto, o sea, lo que está a la raíz de mi curiosidad es qué sucede con el lenguaje en ambientes digitales. Yo tengo una niña de 6 años, un niño de 3 años va a cumplir 4 ahora en noviembre. Ellos se están criando en un ambiente donde el libro es una tecnología importante, valiosa, pero también las computadoras, también en la televisión, los juegos de video, el cine. Ahí es un mundo de mucha riqueza de medios. Y los medios digitales están al centro de todo eso. Tú no produces un libro sin hacerlo a través de una computadora ya. O sea que entender eso, ese lenguaje nativo de esos espacios digitales, para estas generaciones que son nativas del mundo digital, nos concierne a todos. Es muy importante. Y profesora, a la medida que me va dando los diferentes ejemplos, estoy pensando que hay una conexión e interacción que anteriormente no existía porque cada escritor estaba en su propio lugar, en su propio espacio donde se inspiraba y allí pues escribía sus versos, escribía sus poemas hasta que decidía publicarlos y necesitaba entonces una casa publicadora. Exacto. Para hacer ese proceso y pasar por el escrutinio que significa una casa publicadora. Ahora los escritores están en el espacio digital y comparten sus poemas y comparten sus inspiraciones y están expuestos a otras personas y en algunos casos hasta hay participación en el proceso del hilo conductor de ese poema o esa literatura. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia más? Sí, sí. O sea, realmente los espacios, ahora mismo, por ejemplo, estos espacios de las tabletas se ha convertido en un mercado enorme y es un espacio tan y tan creativo donde uno agarra y toma un video prestado de aquí y empieza a ponerle palabras
y saca otra imagen y se la pone ahí adentro y empieza a mezclar las cosas. Se están abriendo espacios para hacer libros de texto y publicaciones de casas publicadoras que quieren mover sus materiales a través de esto. Los filtros no dejan de existir. Obviamente, todo el mundo puede montar lo suyo en Internet, pero de cierta manera lo que le da el prestigio es esta gente que está haciendo la curación, la selección, ¿verdad? No todo el mundo lo publica en su página. Entonces el prestigio viene cuando no es que uno escribe lo tuyo y lo pusiste, pero si otra gente le interesa y escribe al respecto, eso le da un valor cultural. Si una revista, por ejemplo, que publica cosas digitales, y ya hay varias, vienen y escogen estas para publicarlas dentro de su entorno, eso le añade valor. O sea que de cierta manera nos estamos moviendo a esos espacios digitales para nuestro quehacer cultural. A tal punto que es un saber completo en el cual usted ha dado cursos y se espera que se desarrolle más. Sí. Esto está en crecimiento. La generación que viene, nosotros nos criamos en el mundo del libro. Sí, exactamente. Y tuvimos la transferencia. Por ejemplo, yo vine a coger mi primera clase de computadora cuando estaba en cuarto año de escuela superior. O sea, completamente diferente a esta generación que desde kinder y primer grado tienen una tablet literalmente para hacer sus asignaciones. Sí, y es importante que nuestra generación, que somos un puente, nos criamos en el mundo del libro, pero nos desempeñamos en un mundo más complejo en cuanto a los medios, ¿verdad? Digital, de televisión, etcétera. Es importante que para esta generación que se está criando con juegos de video, y los juegos de video se están desarrollando en un ámbito artístico, literario muy interesante. Pero estas generaciones, cuando ellos lleguen y empiecen a ser los productores de cultura, los escritores del futuro, los artistas del futuro, cineastas, etcétera, nuestra generación es importante que hagamos un enlace y que los eduquemos a cómo estas tradiciones no vienen del vacío, sino que están conectados a las vertientes literarias y culturales del momento. Y eso es algo que hago en mi proyecto de I Love You Poetry. Siempre conecto la obra a los antecedentes y al futuro. Tomando en consideración este contexto interesante que usted nos ha relatado sobre los cursos que ofreció en la Universidad Bergen, que veo que quizás ellos están adelantados con relación a esto de la literatura digital, ¿cómo entonces en Puerto Rico, y yo sé que pues aquí el sistema de los cursos y luego un programa y luego toda esa especialización toma tiempo, pero cómo usted ve que en Puerto Rico pues ya se vayan abriendo los espacios académicamente para más cursos en esta área y probablemente en un futuro algún currículo en particular? Poco a poco. En Puerto Rico yo creo que hay mucha producción digital, pero no se conoce como la literatura digital. Se conoce como performance, se conoce como otras formas, arte digital, etc. Lo digital ya está compenetrado en el quehacer cultural. Lo que sucede es que no conozco mucha gente que esté haciendo la investigación que yo estoy haciendo. Realmente somos pocos. Somos muchos, pero estamos dispersos. No es que hay unos centros donde hay muchos investigadores. Esa era una de las cualidades especiales que tiene Bergen. Ellos tienen programas desde bachillerato hasta el doctorado en literatura digital y cultura digital. Pero poco a poco va creciendo. Por ejemplo, el año pasado en abril hubo una exposición histórica en la Biblioteca del Congreso de la literatura digital. O sea, que está llegando a los espacios más importantes de la nación norteamericana. La semana pasada estaba en Francia presentando en un congreso del Electronic Literature Organization, donde estábamos en París, y uno de los espacios donde comenzamos la conferencia fue en la Biblioteca Nacional de París, de Francia. O sea, que estamos llegando y nos están reconociendo en los espacios céntricos de la cultura y la palabra
y los libros. Profesor, le agradezco mucho que haya compartido en este pequeño tiempo parte de su experiencia, nos dio un sabor de lo que fue hacer allá a Noruega. Le agradecemos que nos haya representado al recinto universitario de Mayagüez y que esos frutos se sigan viendo y se van a seguir viendo. Yo creo que a través de este espacio pues los vamos a seguir reseñando. Gracias por estar con nosotros, profesor. Un placer, gracias. Gracias a ustedes por su sintonía y recuerden que historias de logros como este ustedes los pueden acceder en nuestro portal www.uprm.edu. También nos encuentra en las redes sociales, en Facebook a través de Recinto Universitario de Mayagüez. En Twitter tenemos 2 cuentas, una de ellas es /UPRM y otra de ellas es /Prensa Room. Gracias por estar en sintonía con el Recinto Universitario de Mayagüez. Será hasta una próxima ocasión. Hasta aquí, Foro Colegial TV. El espacio del acontecer del Recinto Universitario de Mayagüez, producido por su oficina de prensa. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Gracias por su sintonía.